Gracias. Muy buenos días. Tendremos mucho tiempo, así que podremos desarrollar algunas de las ideas que vamos a plantear mediante posteriores preguntas y respuestas, y de esa manera intentar dar un cuerpo lo suficientemente organizado de ideas respecto a lo que es la educación como se plantea a través de nuevos paradigmas que están cada vez apareciendo más. Ya de por sí hablar de educación es un poco complejo, debido a las inmensas definiciones que sobre ella hay. Ustedes como educadores básicamente lo que intentan es plantar una semilla, de tal manera que con el tiempo en la sociedad o culturalmente ella se vaya desarrollando de tal forma que ese niño el día de mañana posea unas capacidades, unas habilidades suficientes para poder a sí mismo subsistir, llevar una organización de sus propios procesos personales. El problema de la educación como tal, como la estamos viendo, es que intentamos implantar siempre una semilla que tenga algún tipo de olor, de color o de sabor. Cuando, por ejemplo, hace 50, 100, 200 años estaba la Iglesia a cargo de la educación, porque no siempre fue el Estado quien la manejó. El Estado maneja la educación hace 80, 100 años. Pero antes pues había siempre una semilla que tenía un olor a lo religioso, en donde los dogmas religiosos eran importantes. Y lo que se buscaba era implantar evidentemente una condición que permitiese reconocerlos a través de quienes estudiaban en aquellos sitios. La educación ha pasado y ha dado muchas vueltas. Ahora últimamente ha pasado al Estado. Y hay entonces que el Estado intenta implantar también una semilla asociada a sus propias condiciones. Los currículums, los pénsules se hacen en los ministerios. Y de esa manera muchas veces se une el grupo político. Se intenta direccionar hacia un sitio o hacia un otro las preferencias de lo que se debe o no implantar. Así entonces se implanta una modalidad económica, se implanta una modalidad psicológica, se implanta una modalidad religiosa, se implantan tantas cosas a través de los currículos, a través de las tendencias que en los niños se colocan, que al final un poco se convierte en moda. Ahora, por ejemplo, últimamente, hace ya 40, 50 años, empieza lo que se llaman las escuelas abiertas. ¿Sí? Las escuelas abiertas son, por ejemplo, tipos de educación que se basan en la libertad del propio niño, en dejarlo que él se desarrolle por sí mismo. Y desde ahí han nacido muchísimas, a su vez, subescuelas que tratan sobre esos temas. ¿Qué se implanta? Una especie de libertad personal, en la que el niño debe aprender a tomar sus decisiones. Pero hay cosas respecto a la educación que son muy complejas y que nunca se han tratado, nunca se han abordado. Que no se ha abordado a través ni de la religión, que no se han abordado a través de la política y que no se han abordado a través de procesos psicológicos. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes tiene problemas con los niños, con los jóvenes, y son problemas de atención. Es decir, yo me imagino que a veces ustedes no saben qué hacer con ellos, si amarrarlos, o sacarlos, tirarlos por la ventana, ¿sí? O llamar a los padres para que se los lleven, o darles una pastillita para que se tranquilicen. Pero hay problemas muy serios a nivel educativo. ¿Por qué? Porque los paradigmas sobre los cuales estamos desarrollando la educación básicamente son un tanto a veces desactualizados, a veces muy pobres. Muchas veces en un ministerio se emiten órdenes en personas que ya tienen 50, 60 años para hablar sobre niños de 10, 9, 8, 7 años y determinar las pautas de comportamiento y educación que se debe gestar sobre ellos. Entonces hay una disociación completa, ¿no?, en muchas de las cosas. Yo intentaré hablarles durante esta charla de otra cosa diferente. Trataré de comentarles de algo que se llama la atención, que es uno de los problemas muy grandes y difíciles que se tienen con los niños. Ustedes se darán cuenta por lo que hacen y cómo trabajan, de que la atención, el proceso de atensividad, de direccionar y focalizar la atención para poder conocer, es muy compleja, es muy inquieta. Los niños son muy inquietos, su mente es muy inquieta. Nosotros hemos construido paradigmas en función del futuro.
de qué es lo que el niño necesita dentro de 20 años, 30 años. Hemos construido paradigmas educativos basados en lo que el clero quería que fuesen las personas 20 o 30 años después. Ahora armamos lo mismo, paradigmas educativos, modelos educativos, cuyo objeto sea socializar al individuo bajo ciertos regímenes, bajo ciertos parámetros. Y en esas no les hemos pasado. Intentar situar al individuo en una modalidad de futuro que nosotros escojamos, o que escoja la religión o que escoja el Estado. A veces que lo escoja él mismo, pero no tiene suficientes elementos para hacerlo, pero siempre y cuando pasa a ser otro modelo cognitivo, otro modelo educativo, otro paradigma cognitivo. Hay cosas que se deben manejar de una manera diferente, y hay cosas que a ustedes todos les es importante entender y comprender para poder manejar la mente de los niños. Los niños no son adultos pequeños. Es decir, para un niño un grito, una sonrisa, no es lo mismo que para nosotros adultos un grito, una sonrisa. Para ellos su insistencia en el movimiento no es lo que para nosotros representa esa misma actividad. Los niños no son adultos pequeños y muchas veces se los ve así, como adultos pequeños cuando no lo son. Los niños están desarrollando a la medida que pasa el tiempo su sistema nervioso. El sistema nervioso de un niño es muy inmaduro desde que nace hasta que aproximadamente llega a los 16, 18 años, cuando ya puede tomar decisiones propias y reconocerse que es una persona madura. En ese proceso su sistema nervioso ha cambiado muchísimo y por lo tanto la expectativa de ver el mundo también se ha modificado. Por ejemplo, la expectativa de lo que es la conciencia, la expectativa de lo que es la atención se ha modificado durante estos días, durante estos años. No es lo mismo el sistema nervioso de un niño cuando empieza simplemente a hablar, a manejar un lenguaje, a cuando ya lo tiene manejado y lo que está haciendo es socializarse con sus compañeros. Nosotros presumimos que muchos de los elementos que situamos en un niño cuando tiene 4 o 5 años son similares a los que tiene cuando él pasa por los 8 o 10 años, y esto no es así. Uno de los problemas que hay en la educación es la desactualización de los elementos prioritarios con los que el niño percibe su mundo, porque desconocemos evidentemente lo que es la mente, su proceso y su funcionamiento. Porque tenemos paradigmas, por ejemplo, que nos dicen una cosa, nos dicen que la atención es cambiante. Eso ustedes lo notan en sí mismos, ustedes lo notan en sus niños, la atención es altamente cambiante. Pareciera extraño, hay modelos y la mayoría de los modelos determinan que la atención, el proceso atensitivo es modificable, cambiante, voluntario, es decir, depende de la capacidad volitiva. Pero se ha planteado que eso es de esta manera, pero no se ha planteado que la atención puede afianzarse, la atención puede definirse, aquietarse, ralentizarse. Y cuando la atención rige otros idiomas y cuando la atención plantea otros medios, la variedad de situaciones en donde ella se encierra cambian, es decir, el trato humano, es decir, la relación emocional, la gestión de sus propios problemas, la gestión de sus propios sentimientos y pensamientos también se modifican. Nosotros estamos educando, intentando llegar a un punto, a una dirección, pero usamos esquemas que siempre se han usado y que muchas veces no son lo suficientemente eficientes, especialmente con lo que tiene que ver con la mente de los niños. El sistema nervioso de un niño actual no es el nuestro, no es el de nuestra generación. No es el mismo. Es que no es el mismo. Sin embargo, muchas veces intentamos educarlos como nos educaron a nosotros. Y eso no puede ser, es que es imposible. O un niño está tan invadido de nuevas informaciones, un niño está tan sobreexcitado de nuevas informaciones y de tanta tecnología, que muchas veces ha madurado a fuerza parte de actividades nerviosas, ha creado conexiones neuronales que son muy diferentes a las que nosotros tenemos. Para que ustedes lo vean, noten cómo un niño toma una PlayStation y es capaz de usar 4 dedos al tiempo, o 6 dedos al tiempo, y todos independientes del uno del otro, como si fuera un pianista. Pero en este caso no está tocando piano, está jugando. E intentemos seguirlo y vemos qué pasa. Es absolutamente imposible, imposible. Estamos gestando con la tecnología, con el entorno, con la televisión,
con el iPod, con el iPad, con todos los mecanismos, formas de acelerar muchas veces procesos que no estamos en capacidad de manejar en las escuelas. Y lo que se está haciendo desafortunadamente es medicando a los niños, es decir, ahora se habla del síndrome de atención, el síndrome de atención extrema, el síndrome de movimiento de la atención, de desequilibrio atensitivo. Y muchas veces, aunque parezca increíble, se está llevando a los niños y se les está dando pastillas para que estén más tranquilos. Nosotros tenemos problemas serios a nivel de la educación, porque no hemos podido gestionar claramente el desarrollo y saber las perspectivas y las expectativas que ellos manejan. Esta cultura actual está haciendo niños muy inteligentes, muy despiertos, pero muy inquietos. Los parámetros sobre los cuales nos educaron a nosotros ya no sirven, muchos no sirven. Yo me acuerdo, por ejemplo, a mi hija, cuando llegaba a casa con sellos en la frente, con sellos en los brazos, y me decía, esta es por portarme bien, esta es por no pegarle a mi compañero, esta es porque me quedé quieta en clase. Y al final, entre más ellos tuviesen, pareciera que la situación educativa fuese mejor. Y lo que estamos es comprándole una extraña forma de felicidad. Estamos intentando gestionar una actividad natural, un niño, bajo parámetros que son buenos para el profesor, pero que no son buenos para el alumno. Eso se parece mucho, por ejemplo, a los médicos y a los partos. En el parto, el médico está bien sentado, está tranquilo, sus pies cómodos. Él no tiene tensión, solamente mueve los brazos. La mujer está en una posición adecuada para que él esté tranquilo. Es decir, se piensa en el médico, pero no se piensa en el paciente. En antiguas culturas, la forma más natural era aquella en donde una mujer se agachaba para parir. Pero es muy incómodo un médico arrodillado, ustedes imagínense, pobres, se les pelan las rodillas. En la educación está pasando cosas parecidas. Estamos intentando adecuar la educación a la facilidad de los profesores y no a las necesidades de los hijos, porque simplemente estamos desactualizados en muchas cosas. Y una de las cosas en que los profesores están desactualizados, esa es la complejidad de su propia realidad personal. Si yo a ustedes les digo que me definan qué es atención, qué es conciencia, qué es amor, cómo se debe pensar, cómo se deben gestionar las emociones, cómo se deben gestionar los sentimientos, veríamos las respuestas que hay. Es parecido a tener 50 curas y preguntarles qué es el paraíso. Tendremos 50 respuestas diferentes. Ustedes intentan implantar en los niños una semilla para que ella fructifique una dirección que ustedes preestablecen básicamente y que los currículums de los ministerios son los que ofrecen. Pero ustedes enseñan a los niños a pensar, les enseñan a sentir, les enseñan a gestionar lo que deben sentir y pensar. Ustedes saben lo que es la atención, saben cómo funciona la atención, saben lo que es el don inconmensurable de la conciencia y cómo se puede aprender a manejar. Ustedes saben que la atención se puede gestionar hasta convertirla en algo como un electrocardiograma plano, es decir, que no se modifique. Ustedes saben que hay niveles de atención que se pueden estabilizar de tal manera que al verse el mundo desde esa nueva perspectiva, ustedes podrían gestionar diferentes elementos de su propia naturaleza personal. No solamente aquí es cuestión de ayudar a los niños, es cuestión también de aprender a ayudar a los que educan. Porque hemos absorbido paradigmas, hemos asumido que las cosas son como son, y las cosas no son tan fáciles como nos las han enseñado. Hay muchas variables más que no nos hemos nunca metido en ellas a profundizar. Yo voy a profundizar de la atención en esta charla. Cuando ustedes están en sus mundos interiores y, por ejemplo, cierran los ojos, notarán que la atención se va a muchos lugares.
Si quieren, hagan la pequeña prueba. Solo cierren los ojos nomás. Vean a dónde se va la atención. La atención donde se va permite conocer. Esa es una función de la atención, permite conocer. La atención seguramente se le irá al cuerpo. La atención se irá a mis palabras. Eso sí me han podido seguir, ¿no? Porque llevo 20 minutos de charla y no sé si hayan atendido 20 minutos. La pregunta es, ¿me han atendido 20 minutos seguidos? Yo creo que no. No, por mi experiencia en tantas partes y con tantas personas, ustedes han tenido tiempo de irse a los Pirineos, a mirar qué comen mañana, donde la abuelita, donde el tío, les ha rascado allá donde el dedo no llega, están pensando qué hacer con lo que les estoy diciendo, otros tienen sueño, otros están cansados y piensan otras cosas. ¿Ustedes me han atendido 20 minutos seguidos? No. Pero ustedes esperan que sus alumnos los atiendan 1 hora en clase, ¿o no? ¿Cierto? Pero usted no me ha podido atender 20 minutos. ¿Cuántas veces se han ido? ¿Cuántas veces se han ido de acá, de este momento, de este lugar? ¿Cuántas veces se han ido? 1, 2, 3, 10, 20. Ahora intentan no irse porque ya da vergüenza. Pero ¿cuántas veces se han ido de acá? A veces se van sin quererlo, notan que a veces no es que quieran irse, sino que simplemente la atención se va a otro lugar. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? A veces yo digo, mire, es que a los niños les falta comer fruta y ustedes inmediatamente aparecen con la mente en su refrigerador. Luego aparece la señora de abajo que trae muy buena fruta, pero que es poco costosa, pero es buena fruta. Pero tiene problemas con su marido. Porque el marido compró un carro último modelo, como el que compró también el familiar de ustedes, que es parecido al color. Entonces, de hablarle yo de la fruta, ustedes van allá, vaya a saber a dónde por asociación. Y mientras tanto yo sigo hablando, pero ¿ustedes dónde están? En el coche, y vaya a saber de ahí a dónde saltan. Eso que les pasa a ustedes les pasa a sus alumnos. ¿Ustedes quieren que sus alumnos los atiendan? Entonces, aprendan a atenderme. Y si no aprenden a gestionar el proceso de la atención en ustedes mismos, es que ni siquiera tendrán moral suficiente para poder implantar en sus niños un proceso educativo lo suficientemente estable para no quejarse por ellos. ¿Cuántos profesores dicen, señora, es que su hijo es muy inquieto? Seguro que ella nunca les ha dicho a la mamá, es que es igual de inquieta que usted. No, eso no, seguro que no. Dice, ¿pero qué dice, señora? Sí, pongamos al niño quieto, hagámosle cerrar los ojos y preguntémosle a cuál le aparece un pensamiento primero, si a él o a usted. Y miremos a cuál le aparece primero. Cierre los ojos todo el tiempo, ¿cuál se ve primero, él o usted? Tenemos un problema serio de atención. La atención nos lleva al conocimiento. La atención nos lleva a conocer. La atención se parece a un foco, como estos, como una linterna, donde ilumina, conocemos, porque allí se enfoca la luz. Entonces podemos describir los colores que allí se presentan. La atención tiene esa característica, focaliza la capacidad de cognición. Los niños tienen un problema de cognición y de atención brutal. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Es claro? El niño que está quieto está enfermo. El niño que está quieto está triste o con problemas. ¿O no? O con hambre. Cosa que no pasa acá. Muchas veces gestionamos cosas de un niño que pueden llegar a ser importantes, pero no gestionamos otras que pueden llegar a ser mucho más importantes. Ustedes como profesores ayudan a gestionar los sentimientos de los niños. Un niño a los 7 años empieza a cambiar profundamente. Su sistema nervioso empieza a crear sentido de lo mío, de lo propio. Un niño de los 5 años aproximadamente hasta los 7 años empieza a construir su propia identidad yoica.
empieza a reconocerse como una persona, como un individuo. Empieza a darse cuenta que él es Luis, Pedro o María. Es más, empieza a darse cuenta que sus sentimientos son de él. Empieza a darse cuenta que el sufrimiento es de él. Empieza a darse cuenta que él tiene que enfrentarse ante las cosas. Un niño a esa edad empieza a cambiar, a modificarse. Cuando un niño empieza a hacer eso, notarán que ya no abraza igual, ya no mira a los ojos de la misma manera, ya se ensimisma. Es un niño que ya está en cualquier lugar y a veces ensimismado, porque ya empezó a perder la inocencia de un niño que no se da cuenta de sí mismo y que está absolutamente metido en una experiencia de la cual no reconoce como personal ni propia. A esa edad, un niño desde los 7 años empieza a darse cuenta que los sentimientos y los pensamientos son de él, que él los genera, que él los gesta. Pero lo que no sabe es gestionarlos. Un niño no sabe gestionar los sentimientos. No le han dado herramientas para eso. De un momento a otro se empezó a dar cuenta, a veces por una situación, a veces eso ocurre en un instante. A veces ocurre, por ejemplo, cuando hay un accidente de tráfico, solamente con eso. Veo muerto sangre y despierta. Despierta su condición ya más madura, más personal. A veces simplemente veo un grito de la madre, un grito del padre, una pelea, y en ese momento despierta. Despierta la condición de renacer a su propia identidad personal. Cualquier cosa puede darlo. Ver una chica o ver un chico, eso puede despertarle a un niño condiciones emocionales a través de las cuales empieza a ver el mundo de forma diferente. Puede ser en un momento, en un pispás puede aparecer eso. Y el niño empieza a no saber gestionar las emociones y los sentimientos. Ustedes no les han enseñado, en sus casas tampoco les han enseñado. Los profesionales del comportamiento que hay en las escuelas tampoco les han enseñado. Y les pregunto, ¿y a esta altura de la vida ustedes ya saben gestionar sus emociones? ¿Ya ustedes saben gestionar sus sentimientos? ¿Ya lo saben? Pero le piden a los niños que los gestionen. Y no les enseñan cómo porque ustedes tampoco lo conocen. Aquí el problema no solamente es de los niños. El problema es de ustedes también. A un niño no se le enseña a sentir. ¿Qué debo hacer con un sentimiento, con una emoción? Para eso les voy a dar un ejemplo. Yo desde muy jovencito, cuando mis niños eran pequeños, tenía 2 hijos muy pequeñitos, 3. Y cuando meditaba, a veces llegaba Nico o Talis está aquí en Andorra conmigo ahora, y yo estaba sentado ahí meditando y me decían, ¿qué haces? Entonces yo digo, intento no pensar en nada. Y me decían, ¿cómo se hace eso? Porque para ellos es un juego, ¿no? Entonces decía, cierra los ojos, no pienses en nada. Si aparece un pensamiento, date cuenta que él aparece. Observa cuando aparece un pensamiento. Solo reconoce, no importa qué pensamiento sea o qué emoción. Vale, entonces cerraban los ojos. Y le decía, ¿qué ves? Y él me decía, nada. Pasamos un buen rato. Y le decía, ¿qué ves ahora? Nada, ay, qué aburrido esto. Y se iban. A los 5 años, un niño mira adentro y no posee agitación mental. No posee. Díganle a un adolescente de 12 años, cierra los ojos, ¿qué ve? A Michael Jackson, a a aquel, la música, mi amiga, siento esto, aquello, tengo frío, calor. Ay, no, esto es muy inquieto. Bien, ahora cierran los ojos ustedes y ¿qué ven? Lo mismo que un adulto, que no tiene el más mínimo control de sus propios procesos mentales. Mi hija con el tiempo aprendió una cosa muy sencilla, aprendió una cosa muy elemental. Vamos a ver eso tan elemental que aprendió, de qué le sirvió. Aprendió una cosa muy sencilla, aprendió tanto a observar su mundo interior y a estar atenta, que cuando empezaron a aparecer los pensamientos, los vio aparecer, los veía venir, los veía conformarse. Miren la simpleza de lo que les estoy diciendo. Aprendió a ver cómo se conforman sus contenidos mentales, empezó a ver los pensamientos.
Y cuando aparecían los pensamientos me decía, apareció un pensamiento. Entonces yo le decía, no hagas nada, solo reconoce que ha aparecido, no te metas en él. Me dice, se fue, desapareció. Apareció un sentimiento, se fue, desapareció. Y claro, a los 18 años, a los 16 años me decía, ¿por qué mis amiguitas sufren tanto en el cole? Y le decía, ¿cómo así, Talis? A ver, cuéntame. Sí, todas sufren. O por el novio, porque todas sufren por el novio. Uy, eso es un horror eso. Joder, o por las amigas, porque sufren por las amigas, o no. Ustedes son profesores, se han dado cuenta de los líos que hay. Y me dice, ¿por qué sufren tanto si esas emociones son observables? ¿Por qué sufren tanto si al verlas venir ellas pierden la intensidad y finalmente se diluyen? Entonces los problemas tienen una cara que es diferente porque no son tan inmanejables. Es que el sufrimiento no es tan inmanejable. ¿Por qué la gente no puede hacer eso? Digo, Talis, es que la gente no sabe gestionar su mundo interior. ¿Pero por qué si es tan fácil? ¿Por qué no sabe, Talis? No pueden. Los adolescentes ya casi perdieron esa opción. Ustedes de adultos casi totalmente ya la han perdido. Porque tienen tal formación mental, tales hábitos arraigados, tienen tanto mundo en su memoria que les costaría muchísimo verlos de otra manera. Lo que les quiero decir con esto es que hay formas de gestionar las emociones, hay formas de gestionar el dolor. Hay otras cosas que no están en los pénsules y que dependen simplemente de una reestructuración y una redefinición de elementos que son fundamentales como el de la atención. Durante las conferencias, las charlas que dicto en diferentes lugares, lo que intento básicamente es enseñar a las personas facetas de la atención que desconocen. Ustedes en sus mundos personales notarán que la atención es supremamente inquieta, cambiante, imposible de agarrar. Es como un jabón con las que se trata de agarrar y apretar cuando se tiene las manos mojadas. Salta por algún lugar siempre. Existen paradigmas, modelos cognitivos respecto a la atención que no son los más frecuentes en nuestra cultura. Paradigmas donde la atención se puede convertir en una especie de continuo sobre el cual se depositan muchos elementos adicionales, entre ellos sentimientos y pensamientos. Pero una cosa sí es clara, es que en nuestros modelos educativos no damos preeminencia sobre circunstancias que son universales en todos nosotros y que nunca gestionamos, nunca. Ustedes no gestionan en sus niños la atención, ustedes la compran. Hablo de ustedes porque son profesores la mayoría. La compran con sellitos, la compran con abrazos, con cariño. Ustedes la compran con una nota. Pero la atención es mucho más que eso. Con eso los niños aprenden a comprar cosas. Eso se les enseña a comprar. Aprenden a comprar el afecto, aprenden a comprar el cariño, aprenden a comprar el silencio, aprenden a manipular, aprenden a saber hasta dónde se va y hasta dónde no se va con las personas. ¿Ustedes se imaginan a un niño que se le eduque en simplemente estar atento? Yo no hablo de situar un modelo con una expectativa especial. El clero busca una expectativa especial en su educación, forjando una semilla que vaya en una dirección para que crezca. En las icastolas, en los lugares públicos, pues se forja una dirección hacia la cual la educación tiene que ir, basada en las pautas ministeriales, básicamente. Cuando usted va a una universidad hay pautas de todo tipo. Si ustedes van a Harvard, ustedes, aparte de estudiar, se hacen líderes, porque son pautas necesarias para estudiar en esas universidades. Van a Berkeley, entonces las pautas son de investigación. No es tanto el poder, lo que se busca es investigar, son pautas investigativas. Depende, cada institución determina una faceta especial a través de la cual pueda gestarse un futuro potencial.
Ustedes imaginen si solamente favorecer dentro del proceso educativo de un niño la atención, solamente eso, no más la atención, desde un paradigma diferente, donde ella pueda aprender a verse estable, como la que tiene un niño cuando aproximadamente a los 4 o 5 años todavía es capaz de ver una película y quedarse absorto viéndola. ¿Han visto un niño? A los 4 años, por ejemplo, viendo de Walt Disney, La Bella y la Bestia, ¿lo han visto? Los ojos absolutamente absortos en la película y mientras escuchan los diálogos van repitiéndolos con su boca porque lo saben de memoria. Un niño que es capaz de ver esa película 3, 4 veces seguida, hora tras hora y ni se mosquea. ¿Es así o no, jóvenes? ¿Qué pasó con esa atención? ¿Qué pasó con esa atención? ¿Hay una atención extensa, continua, viva? ¿La hay o no la hay? Sí, ¿dónde está a los 12 años? Bien, ¿dónde está a los 30, 40, 50 años? ¿Dónde están jóvenes? Y ustedes están preocupados porque los niños están sin atención, porque los niños no entienden. Es que no entienden porque no atienden. ¿Es así o no? Pero sabemos que los niños tienen la capacidad de la atención, está intrínseco en sus naturalezas. ¿Es así o no? Claro que sí, es así. Yo me acuerdo de pequeñito con mis hijos haciendo rompecabezas. Hacemos rompecabezas horas y horas y horas. Cosas simples, cosas que para un niño es natural. Es que para un niño es natural estarse quieto en algo. Dense en cuenta cómo un niño sí es capaz de estar en PlayStation 5 horas, pero no es capaz de leer un libro. ¿Lo notan? Entonces, ¿el niño posee el don o no de la atención? ¿Lo posee o no? Pero hemos descifrado la atención sobre qué parámetros se está montando, sobre qué parámetros se está gestionando para poder utilizar otros acetes y otros elementos. No hemos dado con eso. Y la obligatoriedad, el esfuerzo, la violencia, el castigo no son los elementos. Un niño tiene una opción maravillosa, la posee en ciernes, pero la va perdiendo con el tiempo. La pierde a medida que el sistema nervioso se va afianzando. El niño a través del lenguaje, entre 2 y 4 años, empieza a crear un tipo de asociatividad en su mente. Los primeros 2 años fija información, sigue fijando información, pero desde los 2 años en adelante empieza como un ordenador básicamente. Tenemos un disco duro, pero el niño empieza a hacer software. Y la forma de hacer software es hablar. La mejor forma que tenemos de desarrollar el sistema nervioso es a través del habla. Por eso hay correlaciones entre hablar y la inteligencia, por ejemplo, entre otras cosas. El habla es una de las facetas más importantes que todos tenemos. No podemos pensar más que en lo que podemos hablar, no podemos hablar más que en lo que podemos pensar. Entre 2 y 4 años se da una condición excepcional en un niño. Empieza a desarrollarse la capacidad de relación. Se mantiene todavía la capacidad de fijación. Un niño aprende 4 lenguajes sin ningún problema. Aquí aprende castellano y aprende catalán. Pero si vamos a otro lugar en donde se comparta, se habla francés, inglés, alemán, italiano. ¿Es así? Y no se ve a los niños conflictivos porque es que tienen 4 idiomas. No. Tiene una capacidad asociativa que es natural. ¿Dónde está ahora a los 30, 40, 50 años? Pero ustedes se las exigen a sus hijos y se las exigen a sus alumnos. Y ustedes no la tienen, la perdieron. Ustedes les exigen a sus alumnos que gestionen sus emociones, pero ustedes no saben gestionar las propias. ¿Qué carajo se hace con una emoción de miedo? ¿Ir al psicólogo? ¿Qué hacen ustedes con una sensación de tristeza? ¿Cómo la gestionan? ¿Cómo gestionan ustedes la necesidad de lo del futuro, la de seguridad hacia el futuro? Ustedes saben que los niños en ciernes tienen sensaciones parecidas, pero a diferencia de ustedes, ellos no saben lo que les pasa porque no se identifican a sí mismos. Son profundamente instintivos cuando son niños, no pueden afianzarse en sí mismos hasta los 7 años.
A los niños les pasan cosas que a ustedes les pasan. Y los niños acaban haciendo lo mismo que ustedes les enseñan, a no mirar. Si cualquiera de ustedes supiera gestionar las emociones, se les vería en los ojos. Seguro, con seguridad absoluta, se les ve en los ojos. Hay un elemento dentro de la educación que es fundamental y es la atención. La atención es fundamental en la educación. Pero uno de los problemas que tenemos es que no sabemos ni reconocerla, mire, no sabemos ni definirla, por lo que no podemos reconocerla claramente y por lo que no podemos gestionarla. Porque un niño la posee porque es capaz de ver Walt Disney 4 horas. Es capaz de coger un animalito así de plástico y jugar con él toda una mañana. Un niño es capaz de hacer eso. Pero llega a colegio y ya se le cambió el chip. ¿Sí? Miren, a los colegios entran niños amorosos de 4 años y a los 18 salen a veces zampones. Y las cosas no son de ese orden. Poseemos una condición innata natural como la atención que no podemos definir, como la conciencia que no podemos definir, que presuponemos posee unas características y unas circunstancias, unos parámetros que hacen parte de un paradigma muy específico que no estamos potenciando. Y no estamos potenciando esa condición que es innata y con eso estamos impidiendo gestionar procesos que son naturales en el ser humano. ¿Ustedes se dan cuenta del lío de las emociones que hay en un adolescente? ¿Estamos de acuerdo o no? El lío de emociones que hay en un adolescente. Bien, y les pregunto, ¿los adolescentes tienen capacidad de gestionar las emociones? No. Entonces se van a vanidades, se van a la revista no sé qué, con el mayor que es que ellas que igual no la gestan. ¿Y sabes de quién aprende? De los amigos. Porque vayan a decir a los padres que les enseñen a gestionar sus emociones, cuando tampoco lo gestionan. Con la propaganda que se ve en España ahora, ¿sí? Dice la hija, mamá, ¿de dónde vienen los niños? Sí, hija, pues cuando una pareja se casa, escribe la carta a París. Y así llegaste tú. A mí esa etapa tan bonita de, papá, mamá, ¿por qué el mundo es así? ¿Dónde está Dios? ¿Sí? A los 4 o 5 años, cuando empieza la capacidad asociativa a manifestarse de manera clara, y lo que hace la persona y lo que hace el padre es, ay, mija, qué preguntas haces, ¿no? Y de ahí no se sale. Es como preguntarle a un cura, ¿y dónde está el paraíso? En tu corazón, en tu corazón. Es una salida perfecta, pero no sirve de mucho. Si buscamos un modelo perfecto que gestione las mentes de nuestros niños y la dirijan hacia un norte que presuponemos es válido, vamos a tener problemas. Lo intentó ya la religión. Estuvo la religión 1000 años, 1200 años, controlando la educación. ¿Y qué hizo? Ahora, desde hace 70, 80 años, la educación es cosa del Estado. ¿Y qué ha hecho? Bueno, ha intentado hacer algo también, ¿no? Como los otros. Pero algo se sale de las manos. ¿Notan ustedes que cada vez tenemos aparentemente más elementos educativos y cada vez es más difícil educar? ¿Lo notan? ¿Notan que pareciera que cada vez hay más libros de educación? Y cada vez cuesta más poder ponerlos en funcionamiento. Ahora está la escuela Waldorf, está la escuela abierta, están las escuelas así, las escuelas así. Tengo alumnos que dicen, mire, yo coloqué a la niña en una escuela abierta y hasta los 7 años no empezó a escribir. Y yo decía, joder, imagínate. ¿Por qué? Porque no necesitaba. El problema fue que esa niña tuvo que pasar a otra escuela donde ya escribían todos desde los 4 años y miren el lío. ¿Qué pasa si en vez de buscar modelos
usamos cualquier modelo e implantamos variables en la base de su paradigma. Porque aquí no es buscar un modelo oriental o un modelo advaita, es que no les estoy pidiendo eso, no hay que quitar lo que ya hay, porque lo que ya hay sirve para mucho. Lo que les planteo es lo siguiente: ¿qué pasa si con el modelo que ustedes tienen se implementa cosas que son novedosas? ¿Qué pasa si implementamos, por ejemplo, el proceso de gestión de la atención? Eso, gestionar la atención. Que los niños reconozcan cómo son sus mentes, que reconozcan qué son sus emociones, que reconozcan qué son sus sentimientos, que reconozcan qué es la atención, que por ejemplo sepan cosas sencillas. Jóvenes, señores, miren, los contenidos mentales pueden ser observables a la distancia. Todo contenido mental puede llegar a ser observado a la distancia. Esta afirmación, este axioma que les planteo, cambia el paradigma del mundo interior de una manera profundamente interesante. ¿Qué pasa si a los niños, aprovechando esa fuerza que posee, esa capacidad innata de la atención, lo que hacemos entonces es usarla para que crezca? Es como usar el viento. Alguna vez tuve la oportunidad de ir a Santander, ahí al mar, el mar Cantábrico. Me acuerdo que fui en pleno verano. El mar estaba helado. Y me puse a hacer windsurf. Ustedes no se imaginan el lío, ya no ponerme de pie y no caerme, sino de levantar la vela, ¿no? Es un esfuerzo y al final es tan fácil porque es ayudarse del viento. Porque si uno lo usa yendo contra el viento es absolutamente imposible. ¿Qué pasa si lo que usamos es un mecanismo, un paradigma educativo, un modelo educativo, paradigma es modelo, un modelo educativo tal, que ya está relativamente usado, que tenga unas funciones básicas que podamos reconocer? Y lo que promovemos es una actividad propia del niño basada en la atención. ¿Qué pasa si le enseñamos a estar atentos? Miren, enseñarles a estar atentos, aprovechar su condición natural de atención para situar en el desarrollo de sus propias condiciones personales. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes si leen un libro y están capaces de estar atentos leyéndolo durante media hora? ¿Se lee más o se lee menos? No, se entiende más. ¿Qué pasa? Les pregunto, si ustedes tuviesen la capacidad de hacer la comida y mientras la hacen estén atentos a lo que cocinan, completamente atentos a lo que hacen. No digo que se hace mejor o no comida, pero seguramente se sentirían muy diferentes al hacerlo. Y si conducen y están completamente atentos, ¿qué repercusiones esto ofrece? Entre otras cosas, ofrecería repercusiones de seguridad. Pero no se les pide que vaya más lento, más despacio. No. Porque un niño que aprende a atender, aprende a autogestionarse. Un niño que aprende a atender, aprende a autogestionarse. Ustedes saben de dónde viene la palabra educación, ¿no es cierto? Era un formalismo que planteaba Sócrates. Sócrates tenía un método educativo que se llamaba la mayéutica. La mayéutica socrática se basa básicamente en mantener la atención en una idea. ¿Qué hacía Sócrates? Por ejemplo, hablando de la belleza o de la justicia o del amor o de la política o sobre los temas que los griegos abordaban con tanto ímpetu. Lo abordaban con tanto ímpetu que se reunían entre ellos y cada uno daba su opinión. Entonces eran capaces de estar noches enteras tomando un buen vino con agua, hablando sobre un tema específico. Normalmente en esos concilios, cuando se reunían en casa algunos filósofos, empezaba el más joven, hablando sobre un tema, el tema que era el favorecedor de ese día. Y normalmente los más ancianos, los filósofos más antiguos, más sabios, más viejos, hablaban de últimos. Siempre tocaba a Sócrates hablar al final. Siempre, porque era el más sabio, ¿no? Pero tenía un problema Sócrates, y es que cuando le tocaba ya todos estaban borrachos.
Entonces la mayoría no sabía lo que hablaba Sócrates, porque ya todos estaban idos, perdidos, ¿no? La mayéutica describe básicamente un tipo de educación o un tipo de conocimiento basado en poder mantener la atención en una idea continuamente. Si ustedes mantienen la idea en un objeto o una actividad, en una situación continuamente, resulta que de esa actividad emerge un elemento que no ha sido pensado, pero que es parte de él, como un acto intuitivo, como un aspecto creativo, algo así es la mayéutica. Pero para forjar la mayéutica se necesita obligatoriamente que la mente esté continuamente atenta, porque gracias a la continuidad de la atención florece a lo que nosotros llamaríamos algo así como la intuición o la fuerza creativa. Es decir, un compendio de ideas que no hacen parte del tren de conocimiento que se está haciendo, sino que es paralelo, pero que es absolutamente esclarecedor del compendio que se está haciendo. Básicamente esa es la mayéutica. Entonces Sócrates decía, eso que aparece, que no es propio del tren de comprensiones que se está realizando y que está en el ser humano, hay que sacarlo, hay que deducirlo. ¿Entienden? Ese saber que está en el ser humano, pero que no se nota, excepto a través de la mayéutica, entre otras socrática, era uno de los métodos que hay para ello, ese saber que está en las ideas y que no lo conocemos como la genialidad o la creatividad, emerge cuando podemos sostenernos atentamente a ello lo suficiente. Entonces Sócrates era experto en preguntar. Y él tenía a alguien, le decía daimon, era un daimon. Un daimon es algo así como, traduce demonio, pero un logos, era una cierta intuición que le enseñaba a preguntar las cosas correctamente para que las personas pudiesen sostenerse en las ideas. Entonces una de las cosas que hacía Sócrates era lograr verdades inconmensurables que no estaban en las propias que se planteaban, sino que estaban adentro de ellas guardadas y que explotaban a propósito de la mayéutica. Y a ese método de saber le llamó educire. Había que sacarlo de adentro, había que educir. Eso es educación. Educación no es implantar. Educación es poder sacar algo que el ser humano ya posee, pero que no tiene los elementos para poder lograrlo. Y lo que hacía Sócrates básicamente era el mecanismo de la mayéutica. A través de él podía justamente hacerlo. Cuando una persona logra estar continuamente atenta a cualquier cosa, jóvenes, inclusive a hablar en público, llevamos 55 minutos y no me ha aparecido, a mí no me ha aparecido un solo pensamiento diferente de lo que estoy haciendo con ustedes. ¿Y a ustedes? ¿Cuántas veces se han ido? ¿Más o menos que sus alumnos en clase? ¿Cuántas? ¿Las han contado? Les pregunto, ¿han querido irse? Alguna vez dicen, sí, qué aburrido. Otras dicen, joder, ¿dónde andaba? Me regreso. Vamos a escuchar al Señor lo que está diciendo. Y vuelven una y otra vez. ¿Es así o no? No se produce la sabiduría propia de la mayéutica, de poder gestionar el saber con un nuevo saber, porque la mayoría de las personas no tienen la capacidad de estar continuamente atentas. Básicamente el sistema nervioso, que es la base de la mente, el sistema nervioso cerebro, está tan colapsado, está el pobre tan estresado que no permite esas opciones. Pero cuando se logra evidentemente esta facultad que está intrínseca en nosotros y que podemos verlo en las niñas y que ya no vemos en los adultos, lo que notamos entonces son diálogos cortos. ¿Han visto cómo hablan los adolescentes? Los adolescentes no necesitan más de 100 palabras para poder comunicarse. Cuando llegué a España eso me asombraba, todo era guay. Guay. ¿Cómo así? No, es que es guay. Joder, ¿qué será guay? Guay da para todo, ¿no? Pues todo era guay. Es decir, entre adolescentes, con poquitas palabras se maneja, ¿no?
Una persona que tiene, por ejemplo, un tren de ideas más o menos medio, maneja entre 1000 y 2000 palabras. Una persona muy dotada del verbo, él llega a hablar hasta 5000 palabras en su diccionario personal, ¿no? ¿Cuántas personas son capaces de llegar a esa capacidad, ¿no? ¿Cuántos adultos y cuántos niños? Hay una maravillosa forma de lograr la atención, una maravillosa forma. Hay una maravillosa forma de descongestionar la mente y prepararla para poder optar por un tipo de actividad mental similar al de una atención continua. Se llama juego, sorpresa, asombro, novedad, justo lo que no hay. Cuando se es pequeño el juego funciona bien. ¿Han visto que el juego funciona con los niños? Pero es que no podemos a un chico de 12 años ponerlo a que juegue todo el día. Es que ya no, ya se le pasó. Entonces, claro, como el juego produce asombro y el juego produce novedad, y la novedad genera entonces sorpresa, y la sorpresa no es más que un flujo de atención, como la novedad es un flujo de atención, la sorpresa es un flujo de atención, como el asombro es un flujo de atención, de esa atención que necesitamos, de la que decía Sócrates, es capaz de descubrir dentro del tren de información que ella maneja cosas asombrosas, hasta inclusive llegar a permitir la autogestión personal. ¿Entienden la autogestión personal? En nuestra generación aprendimos a autogestionarnos a la fuerza. Porque si yo le llegaba a decir a mi papá algo que no fuese correcto, yo ya sabía qué pasaba. Ahora no se gestiona hacia los niños, no. Ahora a veces mi hija dice, es que es una cárcel ir a clase, es una cárcel. ¿A qué uno allí pierde el tiempo? Aparte lo que aprendes una semana, la semana siguiente ya no te acuerdas. ¿A qué se vaya? ¿A estar con profesores y con compañeros? Pues es mejor ponerse a jugar y aprender cada tanto unas horas y no más. Esto es una cárcel. Yo he salido en Bogotá a tomar vuelos a las 5, 5 y media de la mañana y he visto niños de este tamaño, así de ese tamaño, yendo a colegio. Todo oscuro. Allá amanece a las 6:15, 6, 5 y media, 6. Estar a las 5 de la mañana esperando el bus del colegio, el autobús. Un niño de 5 años. ¿A quién se le ocurre eso? ¿A quién se le ocurre eso? Eso va a tener que estar durmiendo. Porque es que durmiendo es como se le desarrolla su sistema nervioso. Es ahí donde deja de estresarse durmiendo, descansando. ¿Cuáles son las condiciones que permiten una atención continua? El juego. El juego es una de ellas, es maravillosa. El asombro, la novedad, la sorpresa. El acto del aprendizaje, el instante mismo y el acto del aprendizaje es un maravilloso instante de atención pura. Si nosotros queremos educar, necesitamos sorprender a un niño, que vean las cosas con novedad, hacerlas ver como juego. Tenemos que aprender a robar, a captar su atención. Y cuando aprenden a robar y a captar su atención en los niños, entonces verán que ellos, en función de ello, tienen otras facultades asociadas a esa capacidad. De él aflora su propia autogestión. Basta que usted les dé los elementos básicos mínimos estables y notarán que muy fácilmente cosas que antes no se le podía dar, ahora se les puede dar. Pero para eso tienen que ustedes gestionar su propia atención. Y les pregunto, ¿ustedes son capaces de ver la vida como un juego a veces? ¿O siempre son capaces de sorprenderse por lo que hacen?
o es la pesadez de todos los días? ¿Ustedes pueden ver lo que enseña con novedad? ¿Ustedes pueden hacer lo que hacen con asombro? ¿Ustedes instauran el proceso del aprendizaje y están contentos con la comprensión del día a día? ¿Qué quieren? ¿Enseñarles a los alumnos? ¿Y lo tienen? ¿Lo tienen, jóvenes? Adolecemos de cosas que son tan naturales. Para ustedes la atención es ir de un sitio a otro, atender una cosa, atender otra. Atender cosas nuevas, cambiantes, variables. Eso no es la atención. Ustedes conocen la atención que maravilla el acto de que no haya ruido acá. ¿Saben lo que es mirar adentro y que no haya ruido? Alguna vez a un maestro oriental le preguntaban algo muy simpático. Le decían, maestro, ¿qué es la mente? Y él contesta, es lo que hace ruido acá. Eso es la mente, lo que hace ruido. ¿Saben ustedes estar sin ruido? ¿Saben cómo es la atención y cómo se comporta cuando no hay ruido? Y no les estoy hablando de que no eduquen o que no sean padres de familia o que no tengan hijos, no. Les pregunto si son capaces de gestionar la atención y saber qué hay allí. Si saben que cuando se gestiona la atención de forma continua son capaces de autogestionar a su vez otras cosas más que van asociado a ellas. Hace muchísimos años nació un personaje en Oriente que se llamaba el Buda. ¿Han oído de él, no es cierto? El Buda. Al Buda le sorprendió una cosa, más que otras. Le sorprendió una cosa. Lo que más le sorprendía es que todo cambiara. Todo cambiaba. Todo cambiaba. Eso que es tan simple le sorprendía a este personaje. A otros les podrían sorprender otras cosas, pero a este le sorprendía que todo cambiaba. Le sorprendía constantemente, no podía dejar de su cabeza sacar el hecho de que todo se transforma. Y un día ya adulto, dicen los mitos, que son más historias míticas y fábulas que otra cosa, un día despertó la noche. Cuando él salía, al pueblo lo encadenaban para que él no hubiese daños ni molestias. Pero ese día salió, la puerta del templo se abrió, la puerta del palacio se abrió y vio a una persona enferma. Era la primera vez en su vida que veía a una persona enferma. Y le preguntó a su cochero, ¿por qué esa persona está así? Y dice, porque es que sus elementos están confusos. Sus elementos primordiales, los que constituyen el cuerpo, están confusos. ¿Y toda la gente se enferma? ¿Toda la gente sufre? Sí, todo el mundo. ¿Sufriré yo alguna vez? Sí, también usted, Señor, sufrirá. A la noche siguiente ve a un anciano. Nunca había visto un anciano. Porque lo sorprendía tanto el dolor y el sufrimiento que nunca se le permitió estar con nadie que lo representase. Entonces le dice a su cochero, ¿qué es esa persona que en su rostro tiene líneas y que pareciera que la piel se le cae a pedazos? Dice, ese es un anciano. Y le pregunta al cochero, ¿y todos los ancianos les pasa lo mismo? Sí, y a mí me pasará también a usted, Señor. Entonces el Buda dice, joder. Él que se sorprendía con el hecho de que todo fuese impermanente, esas dos situaciones lo colmaban, le complicaban, le hacían pensar otras cosas. Y la tercera noche había un entierro. Salió a medianoche, había un entierro. ¿Por qué ese hombre anda en las manos de otros? ¿Por qué está color amarillo? ¿Por qué está como recto, como un palo? Dice, ¿por qué ha muerto? Ahora lo llevan a la pila funeraria. ¿Y por qué ha muerto? Porque es que todas las personas mueren también. Yo, sí, usted también morirá, Señor. Buda estuvo 20, 30 años de su vida con un proceso en la cabeza, lo impermanente, siguió una idea. Y al final de su proceso logró una genialidad, lo que se llama el noble octuple sendero, una forma a través de la cual se puede obviar el dolor. Ahora, por ejemplo, es la base de la filosofía y de la religión más extensa. Otros han hecho mucho de eso. Einstein intentaba ver la relación entre tiempo y espacio. Duró casi 10 años intentando ver
la relación entre tiempo, espacio y gravedad. Y al final sacó la teoría general de la relatividad, después de haber sacado la teoría especial de relatividad. Él, a través de su propio proceso personal, de no salirse de la idea que tenía impuesta, logró una genialidad que pocos seres humanos son capaces de hacer. Plantear una cosa muy simple. El espacio-tiempo es la geometría de la gravedad. Miren lo que llegó. El espacio-tiempo es la geometría de la gravedad. A eso llegó. ¿Cuántos de ustedes cuando hacen algo son capaces de sostenerse atentamente a ello? ¿Cuántos? ¿Qué pasa con el sentimiento cuando la atención está constantemente asociada a ella? ¿Qué pasa con el miedo si está totalmente asociada a ella? ¿Qué pasa si la atención se puede experimentar y podemos autogestionar el temor? Nosotros intentamos educar a nuestros niños porque pensamos que nosotros ya estamos educados. Ustedes piensan que ya están educados, ¿cierto? Pero seguramente falta. Cosas simples. El manejo de la atención. El manejo de la atención es una herramienta poderosa desde el punto de vista educativo, porque finalmente permite autogestionar los propios procesos personales. No sé, ¿quieren que les haga un ejercicio de cómo mantener la atención constante? ¿Les gustaría? ¿Sí? ¿Hacemos un pequeño juego? ¿Les gustaría? ¿Sí? ¿Te parece? ¿Hay tiempo? Y tanto. Vale. Les voy a pedir que cierren los ojos todos. Voy a pedir, eso sí, si les parece, 2 voluntarios. ¿Sí? ¿Te gustaría ser voluntario? No, siéntate, tranquilo. No. ¿A ti te gustaría ser voluntario? Sí, no tienes que hacer mucho, no te preocupes, no tienes que levantarte, solo cerrar los ojos igual que tus compañeros. ¿Tu nombre es? Santi. Santi, ¿y tú? Priya. ¿Sabes qué es Priya en sánscrito? ¿Sí? La bienaventuranza absoluta, eso es Priya. ¿Qué nombre? Bien, entonces Santi y Priya, ¿vale? Muy bien, todos van a cerrar los ojos, todos. Simplemente le voy a preguntar a Santi, cierra los ojos, todos cierren los ojos. Santi, ahora tu atención ¿a dónde va? Cuéntame un poco. Debe estar un poquito agitada, ¿no es cierto? Sí, ciertamente. A ver, ¿va mi voz? ¿A dónde más va? Ahora mismo estoy pensando en una salida de Cierra los ojos. una salida de bicicleta que tengo dentro de Sí, vale lo que hay, ¿no? ¿A dónde más se va la atención? Pienso en mis hijos y en lo que estás explicando. Vale. Voy a transmitirles Vale. explicado hoy. Vale. ¿Notas también por el cuerpo? Bien. Digamos que en conclusión lo que notarías es que la atención va a muchos sitios, está agitada, es cambiante. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Bien. Eso que te pasa a ti, Santi, le pasa al género humano, o sea que no te preocupes. Mal de todos, consuelo de tontos, pero igual consuelo. Bien. Tú, Priya, ¿dónde está? Siempre cierra los ojos. Tú no me mires, tú cierras los ojos y me contestas, ¿vale? A ver, Priya, ¿dónde está tu atención? ¿Va de un sitio a otro también? ¿Sí? ¿A dónde va, por ejemplo? ¿Va a tu cuerpo o a mi voz? ¿A dónde más? Muchas cosas en lo que acaba de explicar Santi, Sí, en el movimiento de bebé, que ahora mismo siento, sí. y lo que tengo que comer, porque tengo hambre. Ah, ya tienes hambre. Cierren los ojos, no pares de cerrar los ojos. El ejercicio funciona más si tienen los ojos cerrados, solamente eso. Bien. Así, jóvenes, ustedes seguramente la atención se irá de un sitio a otro también, a sus propios lugares personales. ¿Estamos de acuerdo todos? A algunos se les irá al cuerpo, otros a mi voz, otros vaya a saber en qué piensen. Pero bueno. Voy a hacer una pregunta, Santi. ¿Te acuerdas de el aroma de
el aroma que hay del jazmín? ¿Lo puedes recordar el aroma del jazmín? Esta flor blanca tan deliciosa que de noche saca su olor. ¿Puedes recordar un poco el jazmín? ¿Sí? Vale. Priya, te voy a hacer una pregunta. Todos tienen que ir al olor del jazmín a tratar de evocarlo. Si no alcanzan a evocarlo, pues evidentemente porque hay una pregunta nueva, entonces lo dejan y sigo mi pregunta. Todos van a hacer lo que yo le pido a ellos dos. Vamos a intentar, Priya, ir a la cocina de tu casa. ¿La ves? De tu piso. ¿La ves la cocina? Bien. Hay un sitio donde siempre se guardan los cuchillos, siempre. Entonces debe ser un cajón, me imagino. Vale, entonces lo vas a abrir y coger un cuchillo porque vamos a sacar unas naranjas, ¿vale? Bien. Las naranjas las guardas también en tu cocina o cerca de ella en algún lugar. Ya sabes dónde, ¿cierto? Bien, vas a pillar 2 o 3 naranjas buenas. ¿Ya las sacaste? Bien, las colocas sobre una tabla. ¿Ya sabes dónde están las tablas? Y las partes, las cortas. Muy bien, pero para poder sacar el zumo, pues tenemos una maquinita. Entonces oprimes y va saliendo en un vaso el zumo. ¿Has visto el proceso tan sencillo? ¿Lo has podido seguir? Muy bien. Todos ustedes tienen que hacer lo mismo. Ahora vamos contigo, Santi, perdón. Santi. ¿Alguna vez has patinado? ¿Cuándo fue la última vez que patinaste? 10 años. 10 años. ¿Pero sobre hielo estamos hablando o en patín? No importa. ¿Hace 10 años patinaste sobre qué? Sobre hielo, vale. Priya. Yo estaba con las naranjas. ¿Todavía seguiste con las naranjas? No, tú tienes que pasar lo que estoy preguntando siempre, ¿vale? Bien. Priya, ¿cuándo fue la última vez que comiste pizza? Hace 2 días. 2 días. ¿Te acuerdas un poco de quién te la sirvió? ¿Hombre o mujer? Hombre, Hombre. ¿Qué edad aproximadamente? 31 años. ¿Cómo estaba vestido? ¿Te acuerdas? ¿Cómo estaba vestida? En pijama porque estaba en mi casa. Vale, muy bien. Otra pregunta para ti, Santi. ¿Te acuerdas de algún evento de tus 12 años que puedas confirmar efectivamente que sucedió a los 12 años? Ve a los 12 años e intenta buscar allí algo. ¿Nada? Sí. Muy bien. ¿Alguno que se pueda hablar? Un partido de baloncesto en Escaldes, donde vivíamos. Muy bien, perfecto. Priya. ¿Te acuerdas de meterte al mar y sentir el sabor de la sal en tu boca? ¿Lo notas? ¿Tratas de recordarlo? ¿Sí? Vale. Santi, ahora vamos a mirar tu mente. La atención, ¿está igual de inquieta o menos inquieta? Está más tranquilo. Está más tranquila. ¿Qué quiere decir que esté más tranquila, Santi? No tengo tantos pensamientos. ¿Te das cuenta? Mira, no hay tantos pensamientos. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que en un momento no haya pensamiento? ¿Te ha pasado ya que en algún momento no hay pensamientos? Sí. ¿Qué es eso que no hay pensamientos? Dime, háblame de ese momento. ¿Qué hay? Relajación. ¿Qué hay en tu mente? Nada. No sé. ¿Cómo puede no haber nada si antes estaba llena de todo? ¿Me sigues? ¿Lo paradójico? Sí. Bien. Ahora yo te pregunto, Santi, si hace un instante pensabas que la atención era un proceso cambiante, dinámico, momentáneo, ¿ahora qué puedes decir respecto a la atención? ¿Es cambiante, momentánea, dinámica? ¿Que se puede focalizar? Muy bien. Ahora hablemos un poquito de eso, ¿te parece? ¿Cómo se llamaría a lo que estás atendiendo adentro cuando no hay pensamientos? ¿Cómo le llamarías? ¿Con qué palabra? Paz. Paz. Muy bien. Ahora tu Priya, ¿cómo está tu cabecita? ¿Con más pensamientos, menos pensamientos, más tranquila, menos tranquila? No, ya se quedó en pizza y
No, tienes que estar en lo que yo te pido. Ahora que se va la pizza, ¿qué queda? Nada. ¿Cómo le llamarías a ese pequeño espacio donde no hay nada? ¿Qué nombre le darías? Silencio. Vale. ¿Te das cuenta de lo paradójico, Priya? Hace un instante la atención era un rasgo, era en retazos de todas las cosas. Ahora date cuenta que has logrado una cosa muy bonita, es estar momentáneamente atenta y la atención es continua. ¿Lo notas? ¿Notas lo bello que es atender ese vacío constantemente? ¿Lo notas? ¿Es grato o no es grato? ¿Y tú, Santi, es grato o no es grato atender ese vacío? Es grato. Te pregunto sobre el vacío, Santi. ¿Ese vacío tiene partes? Creo que no. ¿Tiene comienzo o fin? No. Date cuenta, Santi, que has pillado una experiencia en donde percibes algo que no tiene ni partes, ni comienzo, ni fin. ¿Alguna vez habías pillado algo así? No sabría decirlo. Y sin embargo te das cuenta que no hay agitación mental. ¿No es grato? Sí. Pero puedes hablarme, puedes pensar. Es decir, que si por ejemplo intentase aparecer un pensamiento, tú lo verías desde donde estás privilegiadamente situado en nacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y nace algún pensamiento? Ahora estoy concentrado en tu voz. ¿No? Bien, ahora quito mi voz y vamos a esperar. Si aparece un pensamiento, tú me avisas. ¿Tengo que decirlo? ¿Perdón? Si ha aparecido, lo tengo que decir. Sí. Pienso en un partido de fútbol que tiene mi hijo. Bien, ahora date cuenta. Obsérvalo momentáneamente y mira qué pasa con él. Con el pensamiento. Sí. Mira si se desvanece o se mantiene. Se mantiene. Y si lo observas desde tu propia quietud, como antes, ¿qué pasa con él? Tranquilidad, no sé. Estoy bien. Desaparece. Sí. Vale. ¿Y tú, Priya? ¿Cómo es tu mundo interior? ¿Hay mucha agitación mental o poca? La palabra que define esa actividad es silencio, vacío, ¿cómo le llamarías? Oscuridad. ¿Esa oscuridad tiene partes? Hay sombras. Ah. ¿Trata de homogenizarse? ¿Aparecen pensamientos? No tanto como antes. No tantos como antes. Te hago una pregunta, Priya. Para ti, como persona, como mujer, ¿es más grato estar quieta o es más grato el movimiento anterior? Estar quieta, ¿no es cierto? Priya, eso relaja tu sistema nervioso, el de tu hijo que está naciendo. Eso estructura tu sistema nervioso. ¿Te das cuenta que la atención se puede plantear de tal manera que puede ser un continuo? Eso es lo que percibe un niño de 4 años cuando mira adentro, ve vacío. ¿Te das cuenta que no lo has perdido? Lo que pasa es que no sabes cómo llegar a ello, pero está ahí. Bien. Todos ustedes tendrán una percepción interior. Muy seguramente la mayoría notará que hay menos contenidos mentales. Notará el vacío que allí se presenta y notará que eso está lleno de atención. Ya pueden abrir los ojos, jóvenes. Les he mostrado a través de un simple juego cómo se puede acceder a mundos de atención en donde si pudiésemos permanecer allí, aprenderíamos a autogestionar muchos de nuestros propios procesos personales. Esa autogestión de los propios procesos personales, la comprensión de esa propia autogestión, es lo que Sócrates llamó educación. Educir de uno mismo aquello que le sirve para poder subsistir, conocer y entenderse.
Me gustaría, si hay tiempo, si tienen preguntas sobre el tema, pues contestarles. Estoy a su disposición. Dime. Bueno, la cuestión es precisamente cómo mantener esta conciencia, Esta tensión. Date cuenta de lo paradójico. ¿Tu nombre es? Otilia. ¿Perdón? Otilia. Otilia. Otilia, date cuenta de lo simpático. En ningún momento les pedí que dejaran de pensar. ¿Estamos de acuerdo? Es más, estuvimos pensando en cosas tontas. Estuvimos pensando en un jazmín, luego pasamos a pensar una pizza. ¿Te das cuenta que no hicimos una actividad que fuese traída de los cabellos, sino que lo que hicimos básicamente fue atender una corriente de pensamientos que obliga a que ustedes mantuviesen atención sobre ellos? Nosotros planteamos una cosa muy sencilla y es que si la atención se posa constantemente en el presente, entonces la atención goza de una actividad y una estabilidad superior a como nunca nadie la ha planteado. Lo que hicimos fue convertir el jazmín, la pizza, convertimos los olores a naranja, la cocina de Priya, la convertimos en mi presente, en el presente de ustedes, perdón. Yo lo que les traté de buscar a través de juego era convertir el juego en el presente. Y lo que hicimos fue que ustedes lo atendieran. Si una persona atiende la expectativa de cualquier presente que acontezca con atención, le pasa lo mismo. Su mente se aquieta. Qué simple, ¿no? La cuestión es que No. A ver, vamos a hablar qué es presente. Otilia, tú estando aquí podrías pensar en muchas cosas. Por ejemplo, en no estar. O como Santi en irte en bicicleta. O como Santi en sus hijos. Podrías, en vez de escucharme, escuchar tus argumentos sobre una película que has visto. Es decir, en este instante, Otilia, ¿cuántas cosas podrías tú atender? ¿Cuántas opciones? ¿Cuántas posibilidades? Miles. Miles. ¿Estamos de acuerdo? Miles. Un niño que está en una clase, en un instante cualquiera, en un instante de tiempo cualquiera, ¿a cuántas cosas puede llegar a atender? Igual que ustedes ahora, a miles. Ahora tengo otra pregunta. ¿Cuál de todas ellas merece ser atendida? ¿Cuál de todas ellas vale la pena ser atendida en este instante? ¿Cuál? no depende de la emoción. No. Hablo de que si este instante produce una emoción y vale la pena atenderla, entonces en ese instante la emoción es correcta. Pero en este instante, ¿qué es lo que vale la pena atender? A mí. Hombre, dentro de las miles de posibilidades que hay, ¿qué es lo que vale la pena atender ahora? A mí. ¿Me sigues? Porque es la que vale la pena atender, porque es la única que aparece sin esfuerzo de ti. ¿Me sigues? La única, mira, el universo se ha confabulado para hacer este instante, pese a ti. Razón por la cual puedes atenderme sin esfuerzo de que esto existe independiente de ti. Existe. Si tú atiendes el presente que corresponde, la atención se hace continua. Cuando cocinas, ¿qué es lo que debes atender? ¿Qué es lo que merece la pena atender? Pues lo que cocinas. Los niños, la lavadora, el
Si es eso, eso. Pero tienes que hacerlo. Si es presente, lo haces sin esfuerzo. Una cosa es atender con esfuerzo, otra atender sin esfuerzo. Cuando tú aprendes a atender al presente, aprendes a atenderlo sin esfuerzo. Cuando incluyes en tu vida el concepto de atención y el concepto de presente, puedes indagar en tu mundo interior, en tu mente, de tal manera que puedes llegar a aprender y a autogestionar muchos de los procesos vitales y muchos de los procesos mentales que hay en tu mundo. Si enseñamos esto independientemente de hacer otra cosa, si le sacamos el provecho inmenso a la atención que no se le ha dado, si aprovechamos esas circunstancias en un niño, seguro que tendremos una herramienta más para poder educar. ¿Alguna pregunta? Dime. Hola, soy Gloria. Yo no soy educadora, pero soy madre. Me gusta el concepto que has dado tú. Me parece excelente el concepto que has dado de que hay una especie de parámetros, unos parámetros que te puede marcar el gobierno, la religión, una tendencia política determinada. Está clarísimo que según qué país estamos, es una burbuja. Y lo que yo pienso que hay muchos educadores, que no es mi caso, pienso que lo que tienen que hacer, según lo que yo he entendido, incluido lo que tú has dicho, es abstraerse de esto, seguir una pequeña guía, pero crear su propia realidad dentro de su aula, ¿no? Para poder estimular individualmente a todos sus alumnos. Sí, no. Sorprender es darles una herramienta para que estas criaturas vivan la emoción de aprender. A ver, por ejemplo, voy a darles una herramienta sencilla. Ustedes facultan mucho la memoria de los niños. Para ustedes es importante la memoria. La memoria tiene, por ejemplo, dos rasgos. Uno es la memoria repetitiva y otra es la memoria asociativa, ¿vale? Bien. Hay lo que se llaman palacios de memoria. ¿Saben qué es un palacio de memoria? Un palacio de memoria es un tipo de juego que permite memorizar cualquier cantidad de eventos. Cualquier cantidad. Puede memorizar 20 números, 20 animales, 20 mares, 20 animales, 20 personas. Puede memorizar el nombre, el teléfono de sus amigos, de tu papá, de la mamá. Ustedes funcionan con memoria que se llama repetitiva, que es la que se llama machaque. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 2 por 1, 2. Es la memoria de machaque, la memoria repetitiva. Hay otros tipos de memoria, pero ustedes no la usan, porque seguramente no conocen. Pero hay la posibilidad de que un niño puede aprender 20 animales jugando en 5 minutos y recordarlos de aquí a 10 años. Puede recordar los mares. Yo me acuerdo del mar Báltico, el mar Caspio, el mar de Bering, cuando me tocaba de pequeñito estudiar geografía universal. Y aprendí por machaque. Por machaque aprendí libros de memoria. Yo me aprendí libros de jovencito de memoria porque me obligaban a aprenderlos. Me aprendí el Bhagavad Gita, la voz del silencio, el Dhammapada, me aprendí y también me acuerdo mucho de ellos, algunos me acuerdo. Memoria de machaque, Delhi. Los palacios de memoria, por ejemplo, son tipos de asociación que permiten memorizar muy fácilmente eventos. Es una cosa absolutamente preciosa. Hace poco, dando un seminario de educación en España, pues veíamos cómo algunos educadores o mamás habían enseñado inclusive hasta abuelitas a memorizar cosas que ya creían que no podían. Hay muchas cosas que son juegos y que sirven para aprender otras. Esas pequeñas cosas, esas herramientas, si las implementamos en modelos, en paradigmas ya establecidos, seguramente aprovecharemos muchas cosas. Yo creo que los paradigmas como tal son muy difíciles de cambiar. Es que no depende de ustedes ni siquiera. Son muy difíciles de cambiar. Pero si nosotros intentamos introducir herramientas que sean interesantes, que sean novedosas, que sean prácticas y que evidentemente den valía a la propia condición de un ser humano para hacerlo, pues yo creo que vale la pena hacerlo. Pero para eso la mejor manera es que ustedes se conozcan. La mejor manera para implementar, por ejemplo, la atención es hacerlo en ustedes.
Porque, para que sepan, no hay nada más grato que no pensar. No pensar es una delicia, es un placer inconmensurable.